El Panteón en Roma cuenta con fama mundial por ser, sin lugar a dudas, el edificio mejor conservado y más espectacular del Imperio Romano que ha llegado a nuestros días. No obstante, existe otro edificio, mucho menos conocido, similar en forma y dimensiones, que podría considerarse algo así como su hermano menor. En nuestra aventura del día, volvemos a la ciudad de Tesalónica para visitar la rotonda, el mini Panteón del Este. En este video vamos a visitar la estructura, así como contar un poco de su historia. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Atanasía, su guía de hoy. Existen dudas sobre la fecha de su construcción y su destino. Existen quienes lo atribuyen al emperador Galerio y que lo consideran que estaba destinado a ser el mausoleo del emperador. En ese caso, se cree que fue construido junto con los otros edificios palaciales entre el 305 y 311 después de Cristo, años en que el emperador se convierte en Augusto y que fallece en la actual Serbia, donde permanecieron sus restos. Otros piensan que era un templo destinado a la adoración de los Kaviri, que eran deidades relacionadas con la fertilidad, mayormente adoradas en el norte, aunque existen santuarios en otras partes, como uno en las cercanías de Tebas que visitamos en un video anterior. Su diseño está claramente inspirado en el Panteón, construido 200 años antes, aunque en una versión más pequeña. El Panteón tiene una altura y un radio de 43 metros, mientras que la rotonda tiene 25 metros de ancho y 30 metros de alto. Si cabe alguna duda, cabe aclarar que la rotonda también tenía la característica más llamativa del Panteón, que era el gran óculo en el techo. Esto se dedujo por el drenaje para el agua de lluvia que hay en el centro. Se cree que fue convertida en iglesia por Teodosio el Grande, que era un creyente en la cristianidad. Para ello, cerró la entrada sur y el óculo, mandó a construir una entrada del lado oeste y el altar del lado este, además de abrir varias ventanas en el techo para compensar la falta de luz creada por el cierre del óculo. Sobrevivió como iglesia a la conquista otomana de 1430 y se transformó en la sede de la Iglesia Ortodoxa luego de la conversión de Hagia Sofía a mezquita. En 1591 fue finalmente convertida en mezquita, por lo que se construyó una fuente y el minarete. Tiene 42 metros de altura y es el último minarete que queda en Tesalónica. Sobre la puerta de entrada se puede ver la dedicatoria escrita en turco. En 1912, luego de más de 300 años, fue convertida en iglesia nuevamente dedicada a San Jorge. Fue designada Patrimonio Mundial de la UNESCO y si bien está abierta para la visita turística, todavía funciona como iglesia ortodoxa el primer domingo de cada mes. Se encuentra abierta al público de 8 de la mañana a 8 de la tarde y la entrada tiene un costo de 6 euros. Existe una entrada conjunto de 15 euros que incluye también la Torre Blanca, el Museo Arqueológico y el Museo de Cultura Bizantina. En las próximas semanas publicaremos un video con las otras ruinas helenísticas y romanas de Tesalónica, así que les invitamos a suscribirse para que no se lo pierdan. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.